Buen día, chicos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el individuo como un ser ético. En clases anteriores estábamos hablando sobre la ética como un bien común que está relacionado con todo lo que se ajusta a la relación que se tiene como seres sociales. En este caso vamos a estar hablando ya específicamente del individuo. Ya no vamos a hablar de la colectividad, sino vamos a establecer esa relación que debemos de nosotros mismos tener para cuidarnos, para protegernos, para entender quiénes somos realmente y cuál es nuestro proyecto de vida. Para ello entonces vamos a iniciar recordando bases de la ética y de la moral, recordando que es un conjunto de normas, que se preocupa por las buenas costumbres, el hecho de saber cuáles son esos juicios relativos del bien y del mal, de cuáles son esos aprendizajes adquiridos, pero vamos a tener en cuenta una frase muy conocida por el filósofo Sócrates y es: conócete a ti mismo. Desde esta frase nosotros vamos a iniciar entonces con esa persona, con ese individuo que es un ser ético, pero vamos a aproximarnos realmente a quién es y qué elementos lo componen. ¿Qué debemos tener nosotros para saber si realmente nos estamos desarrollando como seres éticos o si al contrario no estamos permitiendo que nuestro ser desarrolle ciertas habilidades, ciertos conocimientos necesarios para poder no solamente conocernos a nosotros, sino también que nos permita vivir en sociedad y establecer una amistad con la sociedad. Entonces, el primer componente es el ser corporal. Este se refiere entonces al cuerpo, es decir, a los elementos físicos o biológicos que conforman a los seres humanos. Quiere decir que el individuo debe preocuparse por ese ser corporal, debe preocuparse por cuidar su cuerpo, debe preocuparse por tener una buena alimentación, por hacer ejercicio, por velar de que este cuerpo que nos permite trasladarnos, que nos permite desarrollar diferentes actividades, pues realmente esté en buenas condiciones y así pues lógicamente pueda cumplir con su propósito y su proyecto de vida. Ese es uno de los primeros componentes necesarios para saber, o en este caso, quiénes somos y si realmente somos individuos éticos. Ahora, otro componente es el componente del ser emotivo. Entonces ahí, como podemos ver en la imagen, ahí nos está proyectando diferentes tipos de emociones que efectivamente como seres humanos nosotros en algún momento podemos manifestarlas. Entonces el ser emotivo corresponde precisamente a eso, a las emociones, a los sentimientos. Se relaciona con la capacidad que poseen los seres humanos para expresar lo que sienten frente a diferentes estímulos. Entonces, el individuo como ser ético debe aprender a manejar esas emociones y esos sentimientos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros aprendemos como individuos a manejar esas emociones, pues entonces estaremos en la capacidad de expresar lo que sentimos sin dañar al otro, sin experimentar ningún tipo de violencia, sin experimentar ningún tipo de agresión frente al otro, porque sé realmente manejar esas emociones. En este caso, lo que se llamaría como dominio propio. Y no importa la edad que se tenga, el ser humano necesita saber manejar esas emociones y sentimientos en diferentes momentos o circunstancias de la vida. No importa las dificultades, no importa los problemas, no importa las crisis a las que se puede enfrentar el ser humano, sin importar la edad, siempre debemos nosotros como individuos, como seres éticos, debemos aprender
a manejar nuestras emociones, pero también a expresarlas de la manera correcta. Este es entonces el componente del ser emotivo. Otro componente muy importante es el ser trascendente. Entonces ya nosotros estábamos mirando que si nosotros sabemos manejar nuestras emociones, nosotros como seres humanos pues nos vamos a ver enfrentados a muchos retos, vamos a vernos enfrentados a muchas frustraciones también porque quizás no pudimos lograr la meta propuesta, pero el ser trascendente lo que está buscando es que a pesar de que en un momento determinado no hayamos logrado o cumplido las metas o cumplido nuestros objetivos, ese ser trascendente es capaz de salir, ¿sí?, de ese lugar donde se encuentra para poder enfrentarse, ¿sí?, a nuevos retos y no quedarse en ese lugar sin ningún tipo de opción de cambio. Al contrario, entonces el ser trascendente es aquel que tiene la capacidad de superar sus dificultades, sobreponerse a los problemas y transformar las estrategias que emplea para cumplir sus propios retos. Es necesario que nosotros como seres éticos podamos trascender a medida que nos vamos enfrentando a diferentes situaciones en la vida diaria. Y como les decía anteriormente, no importa la edad que se tenga, pueden ustedes estar en el colegio, ¿sí?, puede estar una persona laborando, puede estar una persona ocupando un lugar, ¿sí?, un lugar de autoridad, sin importar ese tipo de condiciones a las que nos enfrentemos, nosotros debemos aprender a superar las dificultades y superarlas de manera positiva. De esta manera entonces podremos nosotros no solamente salir de ese lugar que en un momento nos deja frustrados, sino que también nos va a permitir a nosotros avanzar y también proyectar a otros por medio de lo que nosotros hacemos. Recuerden que cuando hablamos del individuo como un ser ético, estamos hablando de ese ser que es capaz de proyectarse, que es capaz de tener un proyecto de vida y que lo va a poner no solamente a funcionar para sí mismo, para el bienestar de sí, sino que ese proyecto de vida va a impactar o va a influenciar a los que me rodean. Entonces por eso es necesario buscar todas las herramientas necesarias, pertinentes para poder superar las dificultades que se nos presenten y poder lograr llegar a ser ese ser trascendente que en algún momento de la vida pues quizás se nos dificulta. Ahora, eso en cuanto a ese componente de ser trascendente. ¿Qué más tenemos que tener nosotros en cuenta? Resulta que si ya tenemos esos componentes anteriores, esos tres componentes que son muy importantes, es necesario, a medida que nosotros vamos avanzando y que vamos afirmando cada uno de esos componentes en nuestra vida diaria, es necesario tener autoafirmación. ¿Qué significa esto? Es saber evaluar sus características, sus habilidades físicas, su capacidad cognitiva, sus destrezas para relacionarse con otras personas, superar sus frustraciones, dejar huella y trascender en su existencia. Esto significa autoafirmación. O sea que todos los anteriores componentes nos van a llevar a nosotros a esto, a la autoafirmación, ¿sí?, a la autoestima. Entonces es necesario mirar en qué se está fallando diariamente, si se está fallando en casa, si se está fallando como hijo, si se está fallando como madre, si se está fallando como trabajador, si se está fallando como ciudadano. Entonces es necesario evaluar qué es, en qué estamos presentando nosotros debilidades, ¿sí?, para poder cambiar eso y lograr entonces trascender, que era el componente anterior que estábamos hablando. Es necesario todos los días, así como la imagen nos proyecta como un jardín que se está regando todos los días, ¿sí?, para permanecer. Entonces es necesario nosotros también hacerlo. Hay que reconocer que fallamos, hay que reconocer que
en algún momento necesitamos el apoyo de otras personas para así superar las dificultades que se nos presentan. Es necesario en algún momento pedir ayuda, es necesario en algún momento reconocer nuestras debilidades, pero también es necesario y muy importante entender que tenemos muchas habilidades, que tenemos muchos talentos que necesitan también ser desarrollados y que también nos van a permitir a nosotros relacionarnos de la mejor manera con los que nos rodean y también lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Pero es necesario entonces tener en cuenta esa autoafirmación, aceptarnos, valorarnos, querernos, ¿sí? Sin importar que quizás en otro momento algunas personas digan cosas contrarias a lo que realmente nosotros somos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener también autodeterminación, no dejar que otras personas sean de influencia negativa para nosotros, sino que aquellas personas que pueden quitarnos, restarnos como individuos, ¿sí? Como seres sociales, como ciudadanos, pues entonces es necesario entonces alejarnos o alejarnos de ellos mientras nosotros comenzamos o seguimos afirmando cada día más lo que nosotros somos. Eso en cuanto a la autoafirmación. ¿Todo esto para qué? ¿Con qué motivo? Pues entendiendo que como seres humanos nosotros necesitamos saber quiénes somos y así poder lograr nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos y aceptarnos como nosotros somos. Y cuando digo aceptarnos no quiere decir que si yo estoy haciendo algo negativo continuamente, entonces no va a interesar, no va a importar, no estoy hablando de eso, sino que voy a valorarme, voy a aceptarme tal como soy, pero también tengo que tener la capacidad de reconocer que necesito cambiar y comenzar a trabajar en ello. Entonces, los tres componentes del ser humano se combinan de distintas formas. Por eso todas las personas no son iguales entre sí. Entonces aquí en la imagen vemos que cada uno está corriendo, ¿sí? Está tratando de llegar, de trascender a sus propios objetivos, a sus propias metas, a sus propios proyectos de vida. Ustedes también como estudiantes tienen que comenzar a proyectarse, qué es lo que quieren en un futuro, cómo se ven ustedes en 5 años, en 15 años, en 20 años, qué quieren lograr, qué quieren alcanzar, qué debilidades tienen, qué fortalezas tienen ustedes. Todo eso es necesario tenerlo para realmente saber si somos esos individuos éticos que no solamente nosotros estamos para fortalecernos, sino que también como individuos éticos vamos a ser parte de una sociedad a la cual también le vamos a brindar cierta confianza y ayuda o apoyo en un momento determinado como parte de esa relación que nosotros tenemos como individuos. Entonces, todos estos componentes que acabamos de ver, ¿sí? Con la autodeterminación, la autoafirmación, con el quererme, con la autoestima y demás, es para llegar a esto, a mi proyecto de vida, para poder responder quién soy yo, para saber cuál es mi misión, cuál es mi visión, cómo voy a lograr cumplir mis metas, cómo voy a lograr cumplir mis objetivos. Y para eso entonces ahí vemos que hay unas debilidades, que hay unas fortalezas, con quién puedo contar, ¿sí? Porque como seres sociales y como seres humanos pues estamos continuamente relacionándonos con otros y muchas veces pues necesitamos también de ellos. Entonces dentro de ese proyecto de vida vamos nosotros a iniciar un trabajo y entonces es realizar mi proyecto de vida, identificando en un primer momento los componentes que me permiten responder la pregunta ¿quién soy yo? Entonces, de acuerdo a esos componentes que acabamos de ver, mirando cuáles son, retroalimentando, entonces voy a comenzar a responder esa pregunta ¿quién soy yo? ¿Sí?
¿Qué espero? ¿Sí? ¿Cómo me veo yo dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Sí? ¿Qué estrategias voy a usar para poder cumplir con esa meta que me propongo? ¿Qué oportunidades puedo tener? ¿Qué cosas en contra, que serían las amenazas, qué cosas en contra tengo para no cumplir con ese proyecto de vida? Debilidades que tengo, fortalezas. Recuerden que ustedes tienen muchas fortalezas, ustedes tienen muchas habilidades y muchos talentos, que quizás en un momento determinado no se ha dado la oportunidad de que se explore esas habilidades o esos talentos que ustedes tienen, pero recuerden que como seres humanos todos tenemos ciertas capacidades, ciertas habilidades que podemos manejar, que podemos explorar, que podemos fortalecer. Todo depende de cómo me vea yo, ¿sí? De qué tanto estoy dispuesto a trascender y a ir más allá de lo que quizás a mi alrededor estoy viendo. Recuerden que no hay que mirar las limitaciones, no hay que tener en cuenta lo que me limita, sino que al contrario, voy a tener en cuenta lo que yo tengo, mi potencial, para así proyectarlo y poder cumplir con mi proyecto de vida. Entonces, chicos, por favor tengan en cuenta esto, esas recomendaciones, y en la próxima clase deben entregar entonces ese proyecto de vida.